¿Cómo estamos? Bienvenidos a miércoles de serie, a una sesión más de ídolos derribando altares contemporáneos. Y bueno, toma el turno de evidenciar el siguiente ídolo muy contemporáneo, pero también muy, voy a decirlo así, muy añejo. Y ahorita vas a decir por qué añejo. Muy viejo ya también este ídolo, ha estado presente desde civilizaciones ancestrales, pero sigue dando mucho de qué hablar, y lo voy a decir así, y sigue destruyendo muchos hogares, muchas familias, la vida de las personas. Se ve claramente derribado el propósito que se tiene en el núcleo de una sociedad por este ídolo. Es un asunto del corazón como lo hemos visto todos los anteriores. ¿Estás listo para conocerlo? A la 1, a las 2 y a las 3. El siguiente ídolo es el vino. Detrás de el alcohol, el alcoholismo, está ni más ni menos que un altar al dios Dionisio. ¿Sí? Un dios, una deidad griega que tiene su representación con un personaje así. Lo ves con una copa, lo ves con algunas formas de... También se le atribuye un poco la mitología, hace énfasis en la fertilidad, en la vegetación, etcétera. Pero Dionisio era un personaje, una divinidad que tenía esa conexión sobre el vino, la embriaguez, ¿sí? Algunos dicen que era la hiedra y la vid, plantas asociadas con el crecimiento exuberante de esto. Y bueno, se le retrata con un bastón adornado con una piña en la punta, un símbolo de poder y prosperidad. Y bueno, también en algunas otras representaciones se le retrata con felinos, también subraya una conexión con la naturaleza y lo salvaje. Bueno, más allá de hablar de la mitología, como hemos visto en cada uno de estos altares contemporáneos, es la conexión que hasta el día de hoy se tiene en nuestra sociedad, porque lo seguiré repitiendo, mutaron solamente estas divinidades. Y hoy aquí ves una imagen de lo que son los templos a Dionisio. En cada ciudad creo que hay en cada esquina, ¿saben, verdad? Bueno, yo sé que ustedes no saben, o a lo mejor los que se acuerdan, ¿verdad? Son los famosos templos a Dionisio, hoy conocidos como bares, cantinas, lugares donde lo que se sirve es ¿qué? Alcohol. ¿Ok? Quiero partir de una escritura extraordinaria y vamos a orar, ¿sale? Si traes tu Biblia la puedes cotejar. Está en el libro de Proverbios, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 29 al 35 y después vamos a orar, ¿sale? Porque hay mucho que ver. La Biblia habla mucho de este tema y necesitamos acercarnos al consejo de Dios para derribar este altar. Es un asunto, vuelvo a repetir, ¿de dónde? Del corazón, como lo son todos los altares en nuestra vida. Proverbios 23, 29, 35, y aquí hago énfasis, en esta congregación fomentamos el uso de diversas traducciones, ¿sale? Yo sé que está bien familiarizado y hasta cierto punto hay un sentimentalismo con la Reina Valera 60, está bien, pero te animamos a que adquieras una traducción llamadas hoy equivalencias dinámicas, porque son lenguajes contemporáneos, y te animo a que tú puedas mejorar tu comprensión con una equivalencia dinámica como es la Nueva Traducción Viviente. No me paga la NTV por hacerle publicidad, aclaro, pero yo sí la recomiendo por el dinamismo. Si te has dado cuenta, en esta casa, o al menos su servidor, utiliza para la predicación la Nueva Traducción Viviente. ¿Ok? Dice así el versículo 29. ¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza?
¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? ¿Cuántas preguntas fueron? Un bombardeo de preguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. Y en el versículo 30 vas a encontrar la respuesta. Es el que pasa muchas horas en el celular. No. En los templos de Dionisio, ¿verdad? Bueno, aquí yo le estoy... ¿Qué dice? ¿Ya desde este tiempo se existía? Sí. Y mucho tiempo antes ya existían estos lugares. Dice, el que pasa muchas horas en las tabernas, probando nuevos tragos. Versículo 31. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Verso 32. Pues al final muerde como serpiente venenosa, pica como una víbora. Me agrada esta traducción, ¿verdad? Porque está clarito, clarito, clarito. Verso 33. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Verso 34. Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Verso 35. Y entonces dirás, me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron una paliza o la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la sabiduría que nos da la palabra de Dios? ¿Cuántos dan gracias a Dios porque nos da claridad y nos muestra las sendas que debemos de transitar? ¿Me acompañas a orar? Padre amado, te damos gracias por la enorme bendición de tener un tiempo en medio de esta semana, para muchos ajetreada, para muchos llena de actividades, para muchos en una afán, a veces no porque así queremos que sea, porque la misma vida nos lleva así, Señor, porque el mismo activismo, Señor, nos llama a estar corriendo. Pero te agradezco, Señor, porque podemos sentarnos unos minutos y escuchar tu palabra, y no solo escucharla, reflexionarla, para que podamos, Señor, llevarla al punto donde se cambian las cosas, que es en nuestro corazón, que eso lo hace por medio de tu Espíritu, para que podamos nosotros tomar decisiones. Yo sé que tu palabra por medio de tu Espíritu nos lleva a redarguirnos. Si hay que corregir, corrige. Si hay que desarticular algo que está engañándonos, lo hace. Señor, gracias, porque tu palabra es como un bisturí que abre y nos proporciona cirugía a corazón abierto. Te agradecemos porque hoy estamos en esta sala nuevamente, como si fuera una metáfora de un quirófano, donde tú nos vas a seguir abriendo para poder, Señor, operar lo que puede estar mal. Y estamos agradecidos, Señor, porque todo lo que viene de ti lo necesitamos, porque todo lo que viene de ti, Señor, para estos tiempos que vivimos, Señor, son tan apremiantes. Ayúdanos, Señor, a quitar los altares de nuestra vida. Y si hay un altar a Dionisio en nuestras vidas, te pedimos, Señor, que hoy comience ese declive de ese altar. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. La imagen que ves en pantalla retrata claramente las cifras que te voy a empezar a dar. Voy a empezar con estadística. Datos del Instituto Nacional de Salud Pública en el año
2023 acerca del uso del consumo de alcohol en México. Nos vamos a situar en nuestro país. Cifras reales, cifras muy alarmantes, pero ahí te va. 49.7% de la población mexicana, prácticamente la mitad, ¿verdad? A partir de los 12 años, imagínate, 12 años, yo tengo un hijo de esa edad, han reportado que han consumido bebidas alcohólicas en el último año. Ahora, eso no es tan alarmante como lo que a continuación viene. El 20% tuvo consumo, escúchame, el 20% de la población en nuestro país, bueno, 19.8%, tuvo un consumo excesivo del alcohol. Y ahí te va. 30% fueron hombres y 11% fueron mujeres. Consumo excesivo. En México, el alcoholismo es el quinto factor de riesgo en términos de muerte. Es decir, la quinta causa de muerte en nuestro país es por el alcohol, en sus diferentes variables. 13% de la población presenta al día de hoy una dependencia, lo que se llame un síndrome de codependencia al alcohol. Es decir, son adictos. Y esto es tremendo, esto me impresionó. 80% de los divorcios reportados o estipulados en nuestro país, 80% tienen una conexión o están asociados con el alcoholismo. 60% de los suicidios que se registraron el año pasado en nuestro país están vinculados nuevamente con el alcohol. Además, se estima que hay 20 millones de mexicanos al día de hoy que sufren de alcoholismo. ¿Te das cuenta que el alcohol, y aquí hay otra, ¿verdad?, representación de lo que es el día a día, lo que vivimos a diario, lo que tenemos todos los días con esta tendencia? Es importante percibir lo que la palabra de Dios nos dice según el uso, ¿verdad?, del alcohol, porque hoy vamos a hablar de esto. Pero, ¿cuántos pueden decir que detrás del altar a Dionisio existe solamente la muerte? ¿Verdad que sí? La muerte. Y aquí yo quiero preguntarte, creo que en alguna referencia de nosotros, me atrevo a decirlo así, todos tenemos tal vez un familiar al día de hoy o algún conocido que está, ¿verdad?, preso de esta trampa, con un altar grande. Tal vez en tu línea generacional estoy seguro que ha existido algún tipo de referencia a esta, hoy le llaman enfermedad. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? El relato que vimos en Proverbios creo que es muy claro, ¿verdad?, que habla acerca de lo que es este tema. La pregunta es, ¿la Biblia prohíbe el consumo del alcohol? ¿Tú qué piensas? ¿Sabes? Es importante tener en cuenta eso, porque la respuesta tiene que ir asentándose paso a paso, y es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a ir primeramente con lo que el uso del vino según la Biblia. Para dar una respuesta acerca de este tema tenemos que iniciar desde el Antiguo Testamento, ¿vale? Y vamos a empezar a percibir algunas referencias. ¿Qué es lo que dice la Biblia primero
en el Antiguo Testamento para posteriormente irnos al Nuevo Testamento y llegar a una respuesta de lo que es también este gran tema. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con lo que se ve como advertencia al consumo del alcohol en este tiempo. Vamos a empezar con la primera referencia. Proverbios 20 es la primera referencia que dice: el vino, dice, produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida, que dice, no pueden ser sabios. El consumo del alcohol entonces está aquí siendo el objeto de lo que implica, ¿verdad? Todo lo que produce. Y bueno, esa es una primera referencia que puede decir, no está diciendo textualmente, está prohibido, ¿verdad? Y yo creo que aquí está claro que está evidenciando el consumo excesivo del alcohol, ¿verdad? La embriaguez. ¿Ok? Vamos adelante. Isaías es uno de los profetas que más evidencia este consumo del alcohol entre el pueblo. Y vamos a verlo desde el capítulo 5. Vamos a ver varias referencias de Isaías. La primera de ellas, capítulo 5, versículo 11, dice: ¿qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago? Hoy, ¿cómo podríamos llamar a esas personas? Que temprano, bueno, no sé tú, pero yo lo que busco es un café, no un trago. ¿Verdad? Y tú puedes decir, yo lo que primero que busco es alimento, no sé, mi desayuno, pero bueno, hay personas que sí se levantan y lo primero que hacen es ¿qué? Buscar ¿qué? Seguir tomando dosis de alcohol. Y el profeta dice, ¿qué aflicción? Y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera. Para todos aquellos, mira, porque yo he leído algunos artículos que dicen que el pueblo de Israel sí bebía vino como todo judío, pero que era más como jugo de uva, que no tenía alcohol, porque Jesús tomó vino. Sí, y algunos quieren justificar que, bueno, es que ese vino no era jugo de uva. Bueno, y aquí está claro, si fuera jugo de uva, entonces, ¿verdad? Porque los llevaba hasta tener una fuerte. Claro. ¿Te das cuenta? No está prohibiendo, pero sí está condenando a los que tienen un consumo excesivo. Ahora, vamos adelante. Vámonos hasta el versículo 22 del mismo capítulo 5 de Isaías. Nuevamente dice, ¿qué aflicción para los que son campeones? Me gusta esta traducción. A la hora de beber vino. Sí, yo recuerdo, bueno, no porque yo lo consumía, pero recuerdo que sí, me tocó ver en la universidad que ya sabes, en esos barcitos y en esos lugares donde atrapan a los estudiantes, se hacían competencias de quién aguantaba más, de quién tomaba no me acuerdo si era una yarda, alguna especie, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? Y lo hacían precisamente para engancharlos más y bueno, pues fíjate, esto no es de este tiempo, ya desde hace tiempo, mira, se habla de aquellos que hasta buscan esto como una práctica. Dice, a la hora de beber vino, y a lo mejor se identifica con algún comentario que has escuchado, y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Y yo recuerdo que efectivamente eso sucedía, al menos cuando yo estaba en la universidad, compañeros se jactaban de decir, yo aguanto mucho, yo tomo mucho, y como que si eso les diera un grado de ¿qué? De que son personas mucho más fuertes o no sé, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el profeta? Está condenando
y le está diciendo es, ¿qué aflicción? ¿Verdad que sí? Vamos adelante. Isaías 28:7, fíjate lo que dice. Sin embargo, ahora Israel es dirigido por, ¿cómo los llama? Por borrachos, que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Qué tremendo, ¿no? Vemos evidenciado otra vez el uso excesivo del alcohol. Vamos adelante, Isaías 56:12. Dice el profeta, vengan, dicen ellos, consigamos vino y hagamos una fiesta. Emborrachémonos todos. Mañana lo haremos de nuevo y tendremos una fiesta aún más grande. ¿Sí? Ese es todo un recorrido, si te diste cuenta, todos y aún las constantes advertencias y amonestaciones que Dios le daba al profeta Isaías para hablar de la actitud del pueblo de Israel está evidenciado como algo que se condena, como algo que no está bien delante de los ojos de Dios, ¿sí? ¿A qué? Al uso excesivo, al consumo excesivo del alcohol. Y sabes, aquí hay que poner la otra, como lo veíamos el domingo, el equilibrio, porque no hay una sola referencia textual, así contundente en toda la Biblia, que diga está absolutamente prohibido tomar vino. ¿Vamos bien? Ahorita vamos a poner el equilibrio. ¿Por qué? Porque Israel como cultura, como parte del pueblo que tenía viñedos y que tenía sentado su, voy a decirlo así, su modo de vida con lo que sería tradicional. ¿Cuántos saben que en algunas culturas es cultural el tomar, por ejemplo, una cerveza? ¿Sabías? En lugar de, bueno, aquí cultural sería tomar el refresco de cola, ya sabes cuál, ¿verdad? Bien frío, en la comida, ¿verdad? Bueno, en otras culturas no es refresco, o no es esa bebida, es cerveza o es vino incluso, y eso es cultural. ¿Por qué? Porque son pueblos, son regiones donde se ve evidenciado claramente eso, porque es propio de su tierra, etc. Bueno, algo así, hay que decirlo, era el pueblo de Israel. Por tanto, mira lo que el Dios promete. Una de las referencias que quiero traerte es Deuteronomio 7:12 en adelante. Dice Dios, si prestas atención a estas ordenanzas y obedeces con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Versículo 13. Te amará y bendecirá y te dará muchos hijos. Atención. Hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de granos. ¿Qué más? Vino nuevo y aceite de oliva y grandes manadas de ganado, ovejas y cabras. Ahí está. Entonces te estás dando cuenta, Dios promete bendecir a su pueblo y dentro de esa bendición, si lo estás comprendiendo, está inmersa ¿qué? El vino. Ahora, estamos entendiendo que definitivamente Dios no está prohibiendo el consumo del vino. ¿Por qué? Porque aún en una cultura donde se ve evidenciado el consumo del vino, no lo está, si de otra manera lo estuviera totalmente prohibiendo. Entonces, ¿qué es el dilema? ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es la embriaguez. El punto aquí es la falta de dominio propio.
¿Te acuerdas cómo comenzamos? Habla de una referencia al libro de Proverbios de un hombre que va a las tabernas. ¿Y se nota su consumo excesivo? Se nota su consumo excesivo. ¿Y qué trae consigo el consumo excesivo? Dolor, vergüenza, conflicto, etcétera. Es decir, detrás de eso hay una trampa, es la doctrina de Dionisio, voy a decirlo así. Es la trampa de pensar nuevamente que en algo, como pregunta, Dios creó todas las cosas, ¿cierto? ¿Dios creó el vino? ¿Y tú crees que el vino no es bueno? Claro que es bueno. Bueno, y aquí empieza, ojo, porque vamos a aclararlo, después voy a dar una nota aclaratoria, porque te voy a decir algo. En países como los nuestros, con las estadísticas que vimos, en países como México, cuando dije nuestros me refiero a todo lo que es Latinoamérica, que es prácticamente un consumo excesivo donde el alcoholismo ha sido... Hay que dar estos comentarios con cuidado y ahorita voy a decir por qué. Porque yo no estoy diciendo, hay que abrir los parámetros, ¿verdad? Para llevar a cabo solamente una instrucción como una recomendación a que no te pases de, como dirían, de la raya. Eso hay que tenerlo con cuidado. ¿Sabes por qué? Porque estoy muy consciente que tal vez en tu línea generacional o en tu propia familia ha existido eso. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, familia? ¿Verdad que sí? Sí, sí, o sea, lo dije hace un momento. Está inmerso totalmente en la idiosincrasia. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de comentar un poquito de este tema hace algunos años con otra persona que no era mexicano. Él, ¿sabes cómo veía a los mexicanos? Le decía, es que yo pensé que todos los mexicanos eran borrachos. O sea, a lo que voy, está tan marcada en nuestra cultura que a veces eso, ¿verdad? Lo normalizamos y pensamos que debería de ser así. Bueno, entonces ya hemos dado un recorrido así, como diría abuelo de pájaro, en lo que primeramente el Antiguo Testamento refiere. El Señor condena la embriaguez, condena el consumo excesivo, ¿verdad? Y llama a que el pueblo pueda tener dominio propio. Ahora vámonos a las referencias en el Nuevo Testamento, porque vuelvo a repetir, hay que tener el consejo de toda la Escritura, y en el Nuevo Testamento no es que cambie. En el Nuevo Testamento también hay diversas advertencias sobre el abuso del vino. Y una de las cosas bien importantes que nunca hay que olvidar es que ya son instrucciones precisas. Una de las más contundentes y que lo llama a todos aquellos que pueden tener este altar en su corazón es la siguiente. Y está en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Capítulo 6, versículo 10. Y ve qué escritura tan más contundente, donde se enlistan varios pecados, pero la más trascendente es que la advertencia es totalmente rotunda. A los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Vamos a leerlo. Ya la lista continuó y cito solo el verso 10. Dice, o son ladrones, o ávaros, o borrachos. Ahí está. Los borrachos entran en esta lista. O insultan o estafan a la gente. O sea, no solamente los borrachos, también los ladrones, también los ávaros y también los tranzas. ¿Cierto o no? ¿Y qué dice? Lo vas a leer fuerte conmigo. Según la parte final. Dice 1, 2, 3. Ninguno de estos
heredará el reino de Dios. ¿Y sabes por qué? La iglesia en Corinto, nosotros celebramos la cena del Señor, ¿cierto o no? ¿Ok? En Corinto empezaron a celebrar la cena del Señor, que, recuerda, antes, como cultura judía, celebraron una de las principales fiestas, la Pascua. ¿Sí lo recuerdas? Que era, aquí hemos hablado de esta fiesta, donde celebraban, el Señor Jesús celebró la Pascua, ¿te acuerdas? Y había comida y había bebida. De hecho, cuando el Señor Jesús levantó las copas, aquí hemos traído la ejemplificación de las 4 copas, que eran los 4 pactos de Israel, de Dios con Israel, ¿verdad? Cada copa representaba el pacto que Dios había hecho con su pueblo. ¿Y qué había en esas copas? Vino. ¿Cuál era la advertencia que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto? ¿Sabes qué? Tú puedes leer 1 Corintios 11 y te vas a dar cuenta que la iglesia o el pueblo primeramente, daban unas comidas, ¿verdad? Que prácticamente iban a celebrar la cena del Señor por lo que hoy sería, como dirían, la gorra. A la gorra ni quien le corra. Eso pasaba en Corinto. Y 2, terminaban emborrachándose. Es decir, empezaba a tomar las copas y yo imagino decir, ¿otra copita? Otra. ¿Cómo es aquí en México? ¿Una nuez? Ya te lo sabes. Ya ves cómo todos hemos estado inmersos. Y ya la una y empieza otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y como está haciendo mucho calor, dicen, ¿verdad? Y llega el punto de que esto termina en embriaguez. Esto termina en un asunto que ahí sí está totalmente evidenciado. Es totalmente algo que desagrada a los ojos de Dios. Los ladrones, los ávaros, recuérdalo, y los borrachos, los que insultan y los que estafan, no heredarán el reino de los cielos. O sea, qué importante entonces percibir cuál es el corazón de Dios frente a algo bueno. Recuerda, y si lo analizamos y le preguntamos a algún médico las propiedades que tiene el vino, ¿sabes que son buenas? Yo recuerdo que leí un artículo acerca de las propiedades que el vino aporta, obviamente en un uso moderado. Y vuelvo a repetir, y no con esto estoy dando justificante para ver, sí, mira, porque vamos a llegar al punto donde cada caso en su contexto. Y familia, en muchos de sus trasfondos, te lo voy a decir así, creo que sí debe de estar totalmente prohibido. ¿De verdad? Y ahorita lo voy a explicar por qué digo esto. ¿Sale? ¿Vamos bien? Bueno, entonces ves que en el Nuevo Testamento la advertencia es la misma, es decir, Dios condena la embriaguez, Dios condena el consumo excesivo. Mira lo que dice también el apóstol Pablo en la iglesia en Éfeso. Esto es un versículo muy conocido que marca un contraste de cómo debemos ser controlados. La palabra llenura, ¿verdad? Es la palabra control en el griego. Y aquí lo dice claro, no se emborrachen ¿con quién? No dice no tomen vino, ¿verdad? No, nuevamente. Un borracho es porque ha tenido consumo excesivo. No se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida, definitivamente. Ya vimos los datos, ¿verdad? Ya vimos de esto ha sido por mucho tiempo y sigue siendo uno de los grandes problemas de esta nación, el alcoholismo. ¿Cuántos
centros de rehabilitación existen hoy en día, ¿verdad? Tan solo en esta ciudad, ¿cuántos programas no se tienen para tratar un problema social? Bueno, en cambio, dice el apóstol Pablo, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, vemos claramente, otra vez, consumo excesivo, tomar en cuenta la embriaguez, la falta de dominio propio. Pero aquí viene otra escritura que me parece muy interesante y abordar. Pablo, el mismo que está tanto a la iglesia en Corinto como a la iglesia de Éfeso, dando evidencia que no deben de ser controlados por el vino, es el mismo que le da una recomendación particular a Timoteo. Y esto es lo que quiero decirte, como dije hace un momento, cada caso en su contexto. Porque yo he visto a gente que utiliza este versículo para justificar que ¿qué? Otra copita, ¿verdad? Ahí te va. Primera de Timoteo 5:23. ¿Te acuerdas? Hay que decirlo. Timoteo está aquí obviamente entre líneas evidenciando que tenía un problema de salud. ¿Verdad que sí? Hoy en día se le llaman digestivos. ¿Recuerdas? ¿Y qué es un digestivo? Una porción de alcohol mínima, como dirían por ahí, para las agruras, o no sé, o para hacer digestión, efectivamente. Fíjate lo que le dice, no bebas agua solamente. El mismo que, recuerda, está condenando, y vuelvo a repetir, hay un contexto aquí. ¿Y cuál está evidenciando? He leído algunos comentarios que dicen que muy probablemente, ¿verdad? Timoteo tenía una constante de problemas estomacales. Le dice Pablo, deberías tomar mucho vino. ¿Qué dice? Deberías de tomar, fíjate, ahí está. Y ojo, aquí para algunos dicen, ya ven, ¿verdad? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Eso es subjetivo. Porque para mí poco es 1 litro. ¿Podrían decir? No, no hay justificante en esto. Un poco es eso. Un poco. Te dije, el vino tiene muchas propiedades que son incluso benéficas para nuestra salud. Deberías de tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Entonces, ¿está claro, familia? ¿Cómo estamos percibiendo esto? Antiguo Testamento, condenado a la embriaguez, sí. Condenado al abuso excesivo, sí. Nuevo Testamento, es lo mismo. Y aquí es importante entonces, donde cada uno de nosotros debe de preguntarse, y aquí es lo que yo decía, todos conocemos nuestro trasfondo, nuestro contexto, y es bien importante decir esto, y esto lo he colocado como consideraciones. Consideraciones que debemos de tener si queremos ser diligentes, si queremos ser responsables. A ver, familia, porque si algo a mí no me agrada es cuando se malinterpreta, ¿sí? Lo he dicho muchas veces, siempre yo soy responsable de lo que digo, pero creo que tú tienes también una responsabilidad de cómo interpretas. Yo he dicho y estoy diciendo, hasta cierto punto se puede malinterpretar diciendo, el pastor está fomentando el consumo de alcohol. ¿Yo estoy diciendo eso? No. Si alguien dijo sí, para nada. Por eso quiero tomar algunas consideraciones, vuelvo a repetir, si queremos ser diligentes, si queremos ser responsables en este asunto, si queremos tomar en cuenta lo que es beber con moderación, ¿sí? Porque te puedo decir, yo he conocido personas que por convicción, ojo, ¿por qué? Convicción, ¿está bien?
muy respetable. Ni un chocolate envinado. Y eso no nos debe de llevarlos, legalista, ¿verdad? Y qué bien. Cuando tú vas un poco, analizas su contexto, te das cuenta por qué ni un chocolate envinado. Está bien. Entonces la Biblia nos dice que no deberíamos ingerir bebidas alcohólicas. No, pero sí nos llama, ojo, y aquí viene una referencia, que debemos de considerar a aquellos hermanos que han tenido en su pasado un altar a Dionisio. ¿Estoy siendo claro? Romanos 14, 21. Y es aquí bien importante. Porque aquí sí es lo que te decía. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Dice, es mejor no comer carne. Ahí sí ya está prohibiendo. Bien. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer no solamente eso, ni hacer ninguna otra cosa. Y eso me encanta porque es, vuelvo a repetir, tomar en consideración al hermano débil, como podríamos definirlo así, aquel que está saliendo de esto, aquel que por mucho tiempo ha tenido en su línea familiar. Mira, yo quiero ponerte este ejemplo antes de terminar de leer esto. ¿Cómo te comportarías tú si tú dices, bueno, la Biblia no condena el tomar el alcohol? Estoy entendiendo que condena la embriaguez, el uso excesivo, el consumo excesivo, perdón. Pero si el día de mañana yo me paro, o me siento, mejor dicho, en una mesa, donde sé, ojo, que esa familia no solo viene de una generación, viene de varias generaciones. Voy a poner ejemplos, porque que el mismo papá o el abuelo murió de cirrosis. Que la misma familia fue destruida por esta adicción. Que el mismo, ¿verdad? Los hijos sufrieron carencias por tener un padre borracho. Así es muy, ¿verdad?, común en este país. Que tuvieron incluso heridas emocionales por insultos y por injurias que proporcionó un padre borracho. Pregunta, ¿tú crees que te puedas sentar con total confianza y decir, hermanos, sírvame una copita? ¿Por qué? Porque sí, ahí, ojo, estaríamos pecando por no tener en consideración esto. No porque esté pecaminoso en el mismo hecho de tomar la copa, porque esto, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar, ¿qué? Tropiezo a otro creyente. Y entonces yo sí creo que para un uso que ha estado por mucho tiempo en la vida y en las generaciones, ahí sí, ojo, escucha bien, sí creo que es correcto el uso de medidas radicales. ¿Estoy siendo claro? El uso de incluso una postura cero. Y ojo, creo que solamente así podríamos derribar a un altar que ha estado por mucho tiempo en la vida de una persona. ¿Sabes cuál ha sido uno de los peores y terribles tragedias en una persona que ha estado batallando con esto?
que otra persona sea ligero en este asunto. Y por el hecho de ser ligero, ¿me explico? Abre una puerta nuevamente que no sabe que la persona está batallando, y lo voy a decir así, y el estado de esa persona vuelve a ser incluso peor. Qué importante entonces tomarnos esto ¿con qué? Con seriedad. Entonces vuelvo a repetir, si las estadísticas están totalmente correctas, voy a decirlo así, la mitad de este auditorio ha tenido una experiencia difícil, dura y hasta el punto traumático por la causa de este altar en su vida. Y entonces, ¿cuál es la postura? Cero. ¿Vamos bien, familia? Mira lo que dice esta escritura. ¿Y cuál es la base? Nuevamente, la base es lo que veíamos y esto lo vamos a ver también en el siguiente altar, la comida. ¿Ah? Porque puedes decir, esto para mí, no, yo dejé mucho tiempo esto, y como yo escuché una ocasión, una crítica hasta cierto punto chistosa, pero bien evidenciada, que le hacían a cierto grupo de cristianos. Le dijeron, ustedes no comen, ¿verdad? Digo, ustedes no toman, son cristianos, tampoco fuman, no. Pero ¿cómo tragan? Y es un altar también. ¿Estoy siendo claro? Ok, así lo dijeron, o sea, está chusco, pero es algo que necesitamos tratar. Y aquí está la base. ¿Lo puedes leer fuerte conmigo? Ustedes dicen, ¿se me permite fuerte? Hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Pero no, dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Ahí está. Hay una prohibición totalmente absoluta al consumo del alcohol. La Biblia dice no. Pero, aquí está, pero, si es un asunto, ¿verdad?, que no se toma con sabiduría, con ligereza, y se toma con ligereza, eso sí es pecado. Y lo puedes llevar a cabo, ¿verdad?, por no, tener lo que hasta cierto punto es el antídoto. Aquí está el antídoto. ¿Cuál crees que es el antídoto de lo cual habla de que una persona no se mida en su consumo? Y es claro y contundente. Di conmigo, dominio propio. ¿Un borracho tiene dominio propio? Por eso es borracho. Porque no ha llevado a cabo. Y lo mismo que es dominio propio es no solamente en la bebida, en diferentes áreas. Que habla que no hay dominio propio en su carácter, en su forma de conducirse, en su temperamento, en su alimentación. Todo eso habla de lo que es este tema tan profundo, dominio propio. Familia, ¿qué podemos entonces? ¿Cómo podemos combatir? Nuevamente, no se trata solamente de identificar. Dionisio ha perjudicado muchos hogares, ¿verdad que sí? En este país, ¿verdad que sí? Y lo sigue perjudicando, ¿verdad que sí? No me respondas, pero ha perjudicado el tuyo. Lo está perjudicando, tal vez. Y frente a este altar, mira, no sé, cuando yo estoy consciente que cuando hay una clara identificación de algo en nuestra vida, voy a decirlo así, no tenemos por qué tomar una postura como
voy a decirlo así, valentonada, pensando que esto no nos puede dominar. Cuidado. Porque todos aquellos que hoy están en un centro de rehabilitación un día dijeron, yo puedo dominar esto. Es un asunto, nuevamente, que tiene que ver con un corazón que está adoleciendo. Un corazón herido, como lo vimos la semana pasada con Afrodita. La sexualidad en algo precioso se ha desvirtuado, se ha tergiversado, se ha corrompido, se ha llevado a una connotación totalmente negativa. Por eso, familia, la Biblia, sí, hay que decirlo, no prohíbe el consumo del alcohol, sino el abuso. ¿Sí? En la Biblia no condena beber vino o cerveza, pero sí la embriaguez. Sin embargo, vuelvo a repetir, sin embargo, en algunos casos y en unos contextos particulares que sabes de lo personalmente esto que puede traer en tu vida, es preferible abstenerte por completo. ¿Estoy siendo claro? Si somos conscientes, y con esto vamos a terminar para pedirle al Señor que nuevamente, que en esta tendencia podamos tomar decisiones y hay que ser conscientes de lo destructivo que trae consigo el resultado o de una persona con un altar en su corazón al día de hoy. Hay que ser conscientes de las enfermedades que provoca. Son muchas, ¿verdad que sí? Hay que ser consciente de la violencia doméstica que esto provoca. Y sabes, tal vez si tú vienes de un contexto donde hubo violencia doméstica, ¿verdad? ¿Cómo puedes otra vez invitarle, ¿verdad? Abrirle una puerta a esto que sabes que es algo que te trae recuerdos terribles. ¿Sabes? Hay que estar consciente de las crisis familiares. Es terrible. Yo he ministrado gente que ha abierto su corazón, que dice, en mi pasado yo no tuve juguetes, yo no tuve ciertas cosas, tuve tantas carencias, porque en mi casa lo único que había era botellas de alcohol. Hay que ser consciente, tú sabes, ya no lo dije, pero ¿cuántos accidentes de tránsito? 95% de los accidentes de tránsito al día de hoy tienen que ver con el uso excesivo del alcohol. Hay que ser conscientes de las lesiones, de las tragedias, de las muertes terribles que son consecuencia por no tratar algo que está en el corazón. Familia, estoy concluyendo. Es un asunto que no se debe tratar con ligereza. Si tú hoy reconoces que hay una intención inclinada en esta área, ¿sabes? La misma intención que hemos visto en cada uno de nosotros. Es Dios en tu vida, permitiéndole tratar tu corazón delante de Dios. Yo no estoy en contra, por ejemplo, de las asociaciones y de los programas. Y tú sabías que algunos de esos programas, algunos, porque yo sé que como todo se ha tergiversado, pero yo conocí, por ejemplo, las bases de uno de los más populares el día de hoy. ¿Sabías que son bases cristianas? ¿Sabías que son bases que hablan de la palabra de Dios?
Sabes que son programas que lo que buscan es acercar a la persona a reconocer y a pedirle a Dios que lo trate. Vuelvo a repetir, yo no estoy hablando de todos, pero sus raíces y sus orígenes son de personas que tenían consciente que solamente Dios puede sanar los corazones. Familia, tal vez dices, esto no es tanto para mí porque hoy el Señor Jesús me ha hecho libre. Gloria a Dios, tal vez vienes de una de estos ejemplos que di. Pero te digo algo, yo creo que por lo menos todos nosotros conocemos a una persona que al día de hoy está luchando con esta adicción. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo te voy a invitar que te pongas en pie y que pienses un poquito en esa persona. Tal vez es tu abuelo, tal vez es tu padre, tal vez es tu tío, tu hermano, tu primo, sobrino, amigo, compañero de trabajo. Familia, muchas veces, vuelvo a repetir, aunque la Biblia no lo condena, muchas veces yo prefiero no hacerlo, porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para ninguno de mis hermanos. En una cultura tan marcada por este índice tan grave, necesitamos ser responsables. Familia, condúcete con responsabilidad. Familia, ninguno de nosotros tendría que estar en un bar. ¿Para qué? Ninguno de nosotros tendría que estar en un botanero. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, no porque sea una prohibición rotunda, porque eres responsable. Que yo sé que a lo mejor dices, pero si yo no me fui a embriagar, pero si eres responsable de aquel que te vio entrar a ese lugar, haciéndole, tal vez tú no sabes, conflictuar en su batalla de por mucho tiempo, tal vez el tiempo que se ha abstenido, porque es algo que lo dominó en su vida pasada. Familia, creo que hemos llegado entonces a pensar y a decirle que es necesario que nos mantengamos siempre con cautela y hasta cierto punto limitarnos, porque sí, no es pecado, pero los criterios de una persona también puede ser que lo hagamos tropezar por no actuar con sabiduría. Siempre en este tema y en otros yo me hago 3 preguntas, con esto termino. ¿Esto que hago refleja el carácter de Cristo? 2, ¿me edifica como edifica a otros creyentes? 3, ¿glorifica a Dios? Vuelvo a repetir. 1, refleja el carácter de Cristo. 2, ¿me edifica a mí como edifica a otros creyentes? 3, ¿glorifica a Dios? Si las respuestas fueron no, entonces te tengo noticias. No lo necesitas. Abstente. ¿Qué te parece si en esta tarde terminamos orando? Sí, tal vez por el altar que puede estar ahí todavía, pero sobre todo pensando por aquellos que hoy han venido a nuestra mente, porque aún crees que Dios no, ¿por qué te hizo recordarlos? ¿Nada más porque sí? No, porque si tú eres entendido en cuál es tu compromiso con Dios, es
ofrecer ayuda. ¿Estás conmigo? ¿Es ofrecer qué? Ayuda. ¿Y qué mejor ayuda que es la del dar las buenas nuevas de salvación y ayudar a rescatar a aquellos que están presos?